Una densa niebla cubría el río Orlinda con un velo lechoso. Sabli, un experimentado pescador del pueblo de Rakursk, remaba con suavidad a lo largo de los juncos, esperando un amanecer pacífico. Le encantaba venir aquí solo para disfrutar los sonidos de la naturaleza y el suave chapoteo de las olas. Sin embargo, en esta ocasión, el silencio se vio interrumpido por un encuentro inexplicable. La cabeza de un enorme cocodrilo emergió del agua, algo que no se había visto en esta zona durante muchos años. El gran reptil contemplaba al hombre con atención, como si lo invitara a seguirlo. Venciendo su desconcierto, Sabli arrancó el motor y, con cautela, se puso en marcha detrás de él. El río se fue estrechando cada vez más, desembocando en los remotos pantanos de la Zaría, donde un interminable laberinto de árboles sumergidos y juncos espesos se abría paso. Un creciente desasosiego se apoderó del corazón del pescador. Los lugareños hablaban de personas que desaparecían sin dejar rastro en estos pantanos, pero algo en el comportamiento del cocodrilo le impedía retroceder. Por fin, el depredador condujo la barca hasta una pequeña ensenada, casi escondida tras un muro de vegetación pantanosa. Allí se encontró con un campamento abandonado, una tienda vacía, cajas dispersas y hojas de papel arrugadas. Sabli encontró un cuaderno con el título, Notas del Dr. Stankevich. En Rakursk, habían circulado rumores sobre un investigador que buscaba cocodrilos supervivientes en estas zonas, hasta que él y su equipo desaparecieron recientemente. Las notas indicaban que alguien estaba utilizando a los reptiles para el contrabando, implantándoles contenedores impermeables en sus cuerpos. Las últimas líneas terminaban de forma abrupta, como si hubieran interrumpido al autor de repente. Justo cuando el pescador iba a inspeccionar más el lugar, oyó un gemido débil. Entre los juncos yacía una mujer exhausta y atada, con los restos de las cuerdas todavía en las muñecas. Se presentó como Verónica, la asistente del Dr. Stankevich. Luchando por recobrar la compostura, relató que unos bandidos retenían al doctor en algún lugar más profundo de la Zaría. Lo capturaron cuando supieron que había descubierto su plan delictivo. Los cocodrilos, usados como mensajeros clandestinos, se habían descontrolado y dejado de obedecer. Verónica logró escapar cuando un reptil conocido la condujo hasta un lugar más seguro. Tenían que elegir, solicitar ayuda a la policía con urgencia o intentar rescatar al doctor ellos mismos. Pero Rakursk quedaba a horas de distancia y el tiempo podía ser decisivo. Con pasos vacilantes, Verónica subió a la barca junto a Sabli, mientras el cocodrilo seguía allí, como si les indicara el camino. Navegando a través de los estrechos canales del pantano hasta un pequeño claro, vieron un campamento, una hoguera, hombres armados y al Dr. Stankevich atado a un árbol. Uno de los bandidos gritó con fuerza, «Nos vamos al amanecer. Al científico hay que liquidarlo». Sabli y Verónica sabían que un enfrentamiento directo era inútil, pues eran pocos y no tenían armas. Sin embargo, cualquier retraso significaría la muerte segura del doctor. Para distraer a los bandidos, Verónica arrojó una piedra hacia la maleza. El ruido de las ramas hizo que dos hombres se alejaran de la hoguera. Sabli se acercó sigilosamente a Stankevich y cortó rápidamente sus cuerdas. El científico estaba débil y herido, pero, con ayuda, logró ponerse en pie. Lamentablemente, uno de los bandidos notó lo que ocurría. Se oyó un disparo. En ese instante, el agua se agitó. Un cocodrilo, el mismo que los había guiado, saltó a la orilla y atacó al tirador, tomándolo por sorpresa. El hombre dejó caer su arma. Otros dos reptiles salieron del pantano, probablemente los mismos que habían sido sometidos a los crueles implantes de contenedores. Libres ya de sus roles forzados, liberaron su furia contra sus opresores. A pesar de ir armados, los bandidos cayeron en el caos. Los disparos resonaban entre la vegetación, pero no tenían tiempo de apuntar correctamente. Sabli y Verónica ayudaron al doctor a regresar a la barca, eludiendo la pelea directa. Los criminales, aterrados por los cocodrilos atacantes, no lograron impedir la huida del trío. En cuestión de minutos, zarparon, abriéndose paso con cuidado entre los canales fangosos y dejando atrás aquel desafortunado campamento. Cuando la niebla se disipó y apareció el contorno familiar del río, Sabli llamó a la policía.
El doctor Stankiewicz, aunque débil, corroboró todas las acusaciones, llevaba apuntes, fotos y documentos que denunciaban las actividades de los bandidos. Estos habían cosido cápsulas impermeables con drogas en el vientre de los cocodrilos, forzándolos a atravesar pantanos y fronteras. Sin embargo, el sufrimiento de los animales resultó ser mucho mayor de lo que los criminales habían previsto, empujados a un dolor extremo, se rebelaron. Poco después, los oficiales de Rakursk llegaron a la Zaría. Detuvieron a muchos de los delincuentes, aunque algunos se perdieron en la ciénaga. Aún así, se logró recolectar suficientes pruebas para condenar a los cabecillas. Stankiewicz se recuperó en el hospital, Verónica también necesitó cuidados, mientras que Sabli regresó a su vida de pescador, rememorando a menudo cómo aquel cocodrilo lo había guiado hasta las personas que necesitaban ayuda. A veces la naturaleza se defiende, comentaba a quien preguntara, y entonces vemos de lo que es capaz cuando se la lleva al límite. Desde entonces, la Zaría se convirtió en un territorio protegido. Especialistas, junto con el doctor, se dedicaron a salvar a los cocodrilos supervivientes, extrayendo los contenedores y curando sus heridas. La gente contaba que el cocodrilo guía aparecía de vez en cuando junto a la barca de Sabli, mirándolo en silencio. Cada vez, el pescador se sentía agradecido hacia ese insólito salvador. Sin él, el destino del doctor Stankiewicz y de muchos otros habría permanecido como un trágico secreto en el corazón del pantano. Hoy los pantanos de la Zaría ya no parecen tan mortíferos, después de que saliera a la luz esta historia asombrosa sobre la cooperación entre humanos y un animal salvaje. Cuando los cocodrilos, atormentados por crueles experimentos, demostraron que podían actuar de manera impredecible a favor de las personas, la gente comprendió que el peligro real no reside en la naturaleza, sino en quienes la pervierten. Y el amanecer, al elevarse sobre el río Orlinda, ahora brilla un poco más cálido, marcando una nueva armonía entre la humanidad y los antiguos guardianes de los pantanos.